Hey, qué pedo, qué tal, cómo están amigos de YouTube. Hoy les traigo ahora sí un video después de 2 semanas que no he podido subir un video por cuestiones personales, pero ahora les traigo un video que se los había prometido hace mucho, son los errores de Pokémon. La primera temporada la tuve que dividir en 3 partes porque son bastantes los errores que se encuentran. Era mínimo uno por capítulo y entonces sí se hicieron bastantes. Yo creo que este video puede durar mucho y espero no escuchen tanto la lluvia porque ahorita está lloviendo en mi casa. Pero bueno, voy a empezar y estos también se los voy a decir por capítulos por si quieren revisarlos, por si quieren ver otra vez la serie, pero ahora con estos errores e intentarlos buscar para ver si son ciertos o son falsos. Yo algunos sí los alcancé a anotar, otros los saqué de otras páginas de internet, pero hay algunos que sí se notan bastante y pueden apreciarlos a simple vista sin que yo se los mencione. Obviamente tal vez no los pueda ver algunas personas porque no están viendo todo el ambiente en general o los personajes, puesto que los personajes son los que más tienen errores, ya que si no tienen guante, que si su, por ejemplo, Ash, su gorra cambia de color, etcétera, etcétera. Y bueno, voy a empezar con el capítulo 1 que tiene bastantes curiosidades, pero yo solo puse algunas que seguramente les interesarán. En el capítulo 1, cuando Ash lanza la Pokébola en sus sueños, al girar aparece totalmente coloreada de rojo, en lugar de tener la parte inferior de blanco. Este error se volvió a ver en muchos episodios después, ya que cuando Ash lanzaba las Pokébolas a un Pokémon se repetía la misma animación con el mismo error. También aparece al final de la intro de la serie. Pues esto yo al principio no lo noté, pero después al ver unas imágenes como la que ahorita de seguro les estoy poniendo, se ve claramente como la Pokébola está completamente roja. El siguiente error es cuando Ash llega a la entrada del laboratorio. Ash y Gary se presentan, dando a entender que no se conocían de antes. Sin embargo, en episodios posteriores, casi al finalizar la liga, no, más bien creo que al finalizar la liga, cuando se van a enfrentar Ash y Gary, se revela que Ash y Gary tienen dos fragmentos de una Pokébola, por lo que ya se conocían. Esta Pokébola al final, no me acuerdo si fue antes de la pelea o después de la pelea de Gary y Ash, donde juntan las dos partes, pero al final cada quien se queda con su mitad y se van. Yo creo que este episodio final sí lo vieron y es esa la Pokébola de la que hablan aquí. El siguiente error es cuando Ash le pregunta al profesor Oak, o sea que jamás voy a tener un Pokémon. Ash no tiene las marcas en las mejillas. Esos son los errores típicos que les estoy diciendo que tienen bastante los personajes, que si no tienen algo, que si su ropa cambió de color, diferentes cosas. La siguiente es cuando Ash entra al laboratorio del profesor Oak. Hay 3 Pokébolas vacías que se supone que corresponden a los Pokémon que eligieron los nuevos entrenadores. Sin embargo, las Pokébolas las deberían de tener los entrenadores, ya que eligieron a sus Pokémon y por lo tanto no deberían de estar en el laboratorio. Yo creo que en esto sí se equivocó mucho Pokémon porque tenían que tener las Pokébolas para regresarlos a ellas y no tener que llevarlos como Pikachu. Supongo que los demás entrenadores no llevaron a sus Pokémon como Pikachu afuera de su Pokébola, sino que los tenían que llevar en la Pokébola, pero esta no se la llevaron. Yo creo que ahí sí hubo un fuerte error al principio en Pokémon. El siguiente error es cuando Ash defiende a Pikachu de los Spearows, menciona que los va a capturar y a vencer, pero para capturar un Pokémon uno los debe de vencer primero. O sea que en esta línea los tenía que haber dicho al revés. Tendría que haber mencionado que los iba a vencer y capturar después. Obviamente este es un error poco un poco interesante, pero igual es un error. En el capítulo 2, el Piggy del reloj Cuco es color verde. Sin embargo, en los videojuegos de Pokémon los Piggy varicolor son de color mostaza y estos aún no aparecían. Curiosamente, este no es un color de un Pidgey normal, sino que ni siquiera es de un varicolor. Yo creo que este nada más como era un adorno, pues lo pintaron de otro color. Prácticamente pues no sería ni un Pokémon varicolor ni nada, solamente es un adorno y por eso lo pintaron verde.
En ese mismo episodio, Jessie aparece sin los labios pintados justo antes de que ella y James saquen a sus Pokémon de su globo para atacar al centro Pokémon. Vuelvo a mencionar los errores de los personajes. La siguiente es cuando James aparece varias veces en este capítulo sin uno de sus guantes cuando está en la entrada de la habitación en el que guardan las Pokébolas. Ese es uno de los principales, pero existen muchísimas veces donde no se les ven con guantes. En el capítulo 3, cuando Ash lanza la Pokébola para atrapar a un Pidgeot, la Pokébola es totalmente roja, entre medio de una parte sea blanca y la otra roja. O sea que se repitió el mismo error del primer capítulo, donde la Pokébola era completamente roja. En el capítulo 4, cuando Flynn y Ash caminan por la ciudad, Flynn le dice que Brook tiene que cuidar a sus 10 hermanos y que por eso no puede ir a competiciones como la Liga Pokémon, pero en realidad son 9 hermanos y no 10. Esta curiosidad específicamente la saqué de una página de internet, y yo creo que para tener esos datos tan centrados en Brook, se tiene que observar detenidamente la serie, tener que analizarla y tener que verla varias veces hasta que saques esa conclusión de que no eran 10 hermanos sino 9. Tal vez también en uno de esos capítulos lo mencionan, pero al no poner atención, pensando que en los primeros capítulos este personaje era un personaje secundario, no le pusimos la suficiente atención para saber que tenía solo 9 hermanos y no 10. Tal vez algunos sí se dieron cuenta por poner atención o por diferentes situaciones. En ese mismo capítulo no debería existir una ventaja por parte de Pikachu frente a los Pokémon de Brook, independientemente que se hayan recargado o no, ya que Onix y Yudu son de tipo roca y no les debería afectar los ataques eléctricos aunque tengan una mayor potencia. Este error yo creo que se basa principalmente porque como es el principio de la serie, aún no se perfeccionaban esos errores, pero también aparecen muy frecuentemente en la serie y más en estas temporadas que están saliendo, así que tal vez sea no un error, sino que en los videojuegos prácticamente no les puedes hacer daño, mientras que en la serie se puede hacer un daño mínimo dependiendo del nivel del Pokémon. En ese mismo capítulo la madre de Brook está viva en un episodio de Crónicas Pokémon, pero Flynn dice que murió probablemente por una venganza, ya que ella los dejó hace tiempo. O sea que la mamá de Brook los dejó y Flynn, que era su padre, como venganza dijo que estaba muerta. En el capítulo 6, cuando Misty ordena a su Staryu que utilice rapidez, dice sorpresa. Esto es imposible, pues en los videojuegos Staryu no puede aprender sorpresa, y en cualquier caso el rayo de estrellas que produce Staryu es resultado del movimiento rapidez. Un error de movimientos, pero clásico de Pokémon. En ese mismo capítulo todos los Clefairy tienen 4 dedos, pero en realidad tienen 3. Y también ahí había un Clefairy que llevaba una piedra lunar en sus manos, pero no evoluciona. Esto es contradictorio con el resto de la serie, ya que los Pokémon que necesitan un objeto para evolucionar lo hacen con el más mínimo contacto. Pues ahí tal vez, igual como era el inicio de la serie, hubo unos pequeños fallos al hacer la animación y todavía no se tenía bien ese concepto de que con un pequeño toque evolucionaran. Capítulo 7, cuando Misty ordena su Staryu haga plazaje desde el agua, hace giro rápido desde el agua. En ese mismo capítulo, cuando Ash ordena a Butterfree que haga aleteo, este hace plazaje, dando a entender otra manera de llamar a este ataque. O sea que a los que vieron ese capítulo en sus principios puede que hayan confundido los ataques y lo empezaron a llamar así. En ese mismo capítulo 7 a Misty no le molestó que le dijeran que Ash era su novio. En el capítulo 8, Thunder debilita a Butterfree de Ash con excavar, un movimiento que no debería afectarle por su tipo volador. Volvemos a los tipos que tal vez en la serie sí hagan daño o solo un error en la perfección, pero yo creo que es más porque en la serie sí pueden hacer daño, pero dependiendo de los niveles, mientras que en los juegos no.
En el capítulo 9, cuando Brook les trata de dar el jugo de ciruela a Misty y a Ash, estos hablan con voces diferentes o cambiadas, Misty con la voz de Ash y viceversa. En una escena a Ash se le ven los ojos rojos. Ahí se marihuaneó o algún problema porque apareció con los ojos rojos. Dejen las drogas, no hacen ningún bien. En ese mismo capítulo, Bulbasaur utiliza Remolino, ataque que es imposible que aprenda este tipo de Pokémon. Ahí mismo los guantes de Ash se vuelven completamente de color verde claro después de haber conseguido que él y Misty no se cayeran al río tras la captura del puente. Los guantes de Ash son siempre color verde oscuro, pero en esta escena cambiaron a un verde claro. Y también ahí, cuando Pikachu usa Impactrueno contra Bulbasaur, los ojos de Bulbasaur quedan completamente rojos, haciendo referencia a que se fumó lo mismo que Ash. Capítulo 11. Cuando Damián muestra su colección de Pokémon, se ve que tiene más de 6 Pokémon, error debido a que solo se pueden tener 6. Capítulo 12. En este capítulo primero les quiero decir una curiosidad, que en este episodio se utilizan numerosas armas de fuego. Por ejemplo, cuando los 4 dependientes de la tienda van armados con escopetas y apuntan a Ash creyendo que era un atacador más. Sin embargo, a diferencia del capítulo La Ley de Dratini, este capítulo no fue censurado. Sabemos que ese capítulo de La Leyenda de Dratini fue censurado, como lo dije en un video anterior, por la cantidad de armas que se mostraban en dicho capítulo. Pero en este capítulo 12, aunque hubo bastantes armas, no se censuró por algún motivo. Ahora sí, los errores del capítulo 12. La oficial Jenny le dice a los chicos que todas las oficiales son primas. Sin embargo, en el episodio 7, la gente de Ciudad Celeste dice a Ash que la oficial de Ciudad Verde es su cuñada. Aunque las dos personas pueden ser primas y cuñadas a la vez, se da a entender mal el concepto. Al inicio del episodio 12, cuando caen en el agujero habían cavado los Squirtle, se pueden observar un fósil hasta el momento desconocido. Creo que aquí todavía no se podían observar bastantes fósiles, pero en realidad no recuerdo mucho la primera temporada, aunque la haya visto bastantes veces. Yo creo que es momento de verla otra vez. Van a decir ya 5 veces seguidas, como puede ser. Capítulo 13. Se habla de poder intercambiar a los Pokémon con un botón de la Pokédex, cuando solo se puede hacer desde una máquina transportadora en el centro Pokémon. Esto es un error un poco raro, ya que sí, en un momento dice el Pokédex que se pueden cambiar los Pokémon desde la misma Pokédex, pero en realidad solo se pueden hacer desde las máquinas del centro Pokémon. En el capítulo 13, en la puerta del faro se puede ver a Mewtwo, a pesar de que este es un Pokémon que técnicamente aún no existía, ya que en episodios al final de la temporada se presencia su creación. Este Pokémon en la serie, a principios de la serie, fue llamado también un Pokégot, me parece. Hay una leyenda sobre los Pokégots que, si quieren, en otro video lo explico para no extenderme en este. Si lo quieren, igual comenten y lo sacaré el próximo mes, igual que los errores de Pokémon. No es cierto. Si comentan bastantes en los comentarios, entonces puedo hacer lo de la leyenda de los Pokégots, que básicamente son Pokémones que se creían dioses porque solamente los podrías conseguir con glitches del juego o con trucos o con diferentes métodos que resultaban la mayoría de las veces inútiles y que no podían hacer que apareciera ese Pokémon. Pero ya, como lo dije, si lo quieren en los comentarios, comenten y yo les traigo esta leyenda de los Pokégots, ya que es un tema muy interesante. Y aunque lo que he querido traer, hay un video sobre un canal de YouTube que se basa principalmente en esto de los Pokégots y me encantó bastante, pero ahora yo lo quiero hacer con
mi propio estilo a ver qué tal me sale. Pero vamos a seguir. En ese mismo capítulo, cuando Ash termina la llamada con el profesor Oak, se puede ver que la parte de su gorra se cambia de color de blanco a rojo. En esta sí pude conseguir una imagen donde se viera claramente, y ahorita las estarán viendo, donde se ve un poco de la gorra de Ash rojo. Y estos son algunos errores que se pueden notar no tan fácilmente, pero sí poniendo un poco de atención. En el capítulo 14, cuando los protagonistas entran al centro Pokémon, los tirantes de Misty se vuelven de color celeste en lugar de rojo. Otra imagen que pude alcanzar a sacar de una página y donde se ve claramente este cambio de color. En ese mismo capítulo, a pesar de que Pikachu toca la piedra trueno con su cola para golpearla, mostrando así su rechazo a la misma, no evoluciona. Volvemos a lo mismo, que con un pequeño toque podría haber hecho que evolucionara, pero por errores no evoluciona. En ese mismo capítulo, en la versión de Hispanoamérica, al principio la enfermera Joy tiene una voz normal, pero en la segunda aparición, cuando le ofrece la piedra trueno a Ash, su voz cambia. En el capítulo 15, cuando James se imagina sobre los Pokémon, aparece un Beedrill naranja. Yo creo que aquí fue un error de colores o de algún tipo de fallo en la animación, pero bueno. En el capítulo 16, cuando Ash le dice a Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Yudu, Eknas, Koffing y Goldeen que cambien de lado de barco, el Goldeen de Misty ya había regresado a su Pokébola. Estos son otros errores que se pueden ver bastante en la serie, ya que a veces un Pokémon está fuera de su Pokébola y en la siguiente escena está dentro, o está dentro y la siguiente está fuera, o está en un lugar y el siguiente está en otro lugar distinto. O sea, son errores muy básicos, pero son errores finalmente. Capítulo 17. Cuando todos caen al agua, Charmander también lo hace. Sin embargo, su cola no se apaga ni tampoco se muere. Esto es un grave error, teniendo en cuenta que en el episodio 11 los protagonistas hacen todo lo posible para salvar a Charmander de la lluvia. Este error me gustó bastante porque sí se puede notar en varias ocasiones que cuando los Pokémon tipo fuego caen al agua o les lanzan agua o distintas cosas, pero durante que no sea un ataque como pistola agua, esta no les hace daño. Por ejemplo, aquí, que cuando caen al agua, Charmander no se le apaga ni su cola, ni le hace daño, ni lo debilita, ni nada. Igual cuando se convierte en Charizard cuando están en Charicity, se la pasa, me parece, toda la noche en un río y tampoco lo debilita, ni le hace daño, ni nada. Entonces esto puede dar a entender que mientras no sea un ataque real, a los Pokémon tipo fuego no les afecte el agua. Espero me hayan entendido y dejen sus comentarios a ver si me entendieron y si creen lo mismo que yo. En el capítulo 17, en ese mismo capítulo, cuando Pikachu saca a los Pokémon de sus Pokébolas, las deja ahí y no son recuperadas. Sin embargo, en episodios posteriores los Pokémon están en ellas. Este es donde están en la ciudad con los Pokémon gigantes que había construido Giovanni, donde se pierden todas las Pokébolas y Pikachu, y Pikachu hace que todos los Pokémon salgan de las Pokébolas y las Pokébolas se quedan ahí y nadie las va a recuperar ni nada. Y en el siguiente episodio aparecen las Pokébolas junto con los Pokémon. O sea que tal vez en un intermedio ahí los protagonistas fueron por las Pokébolas, las recogieron y al día siguiente ya estaban con ellas. Pero pues son errores mínimos y que no afectan bastante la serie, así es que pues en realidad yo creo que los creadores no le tomaron tanta importancia. En ese mismo capítulo 17, cuando James agarra su Koffing, su muñeca fue dibujada con tanta distorsión que parece estar rota. Al ver esa imagen hasta a mí me duele porque sí la tiene muy doblada, como que sí te da algo de pánico. El capítulo 18 es el primer capítulo censurado y este es el capítulo 18 para Japón.
Solo quería mencionar eso. En el capítulo 8 de Hispanoamérica, ahora sí, Brook dice que un Tentacruel no puede medir más de 15 centímetros cuando su altura es de 1.6 metros. Capítulo 19. Cuando Misty le da un golpetazo a Ash, suena la voz de Brook como si le hubiera dado el golpe a él. Y bueno, hasta aquí dejo la primera parte de estos errores de Pokémon. Como les he dicho, son bastante los errores, más porque yo creo que fue la primera temporada y no creí que este video se extendiera tanto. Ahorita estoy viendo que llevan 21 minutos, pero bueno, espero les haya gustado este video. Tomen en cuenta que son 23 minutos cuando acabe. O sea que espero que lo tomen como el video de la semana pasada y este video. O no sé si alcance a hacer un video entre esta semana. Pero igual espero que les haya gustado bastante este video. Y espero sacar la segunda parte. O tal vez en la siguiente semana o en 2 semanas. Y esta semana saque la siguiente parte de la historia de Pokémon. O a ver si hago lo de los Pokégots, si les agrada la idea. O a ver qué hago. Y como les vuelvo a repetir, espero les haya gustado este video. Si les gustó, dejen su like y agreguen los favoritos, que me ayudaría bastante. Y más si lo compartieran con todos sus contactos de sus redes sociales, con sus amigos. Díganle, hey, miren, aquí hay un youtuber que hace videos exclusivamente de Pokémon y tal vez te interesan. Y así se va haciendo más grande esta comunidad. Y así me animarían a subir más videos y no solamente uno cada 2 semanas o uno cada semana. Y bueno, hasta aquí el video de hoy y nos vemos en el siguiente video.